Bien, hermanos, les invito entonces a que vayamos al Evangelio de Marcos. Vamos a leer en esta ocasión el capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 20. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio caballo, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al hombre que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Amén. Vamos a orar una vez más. Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por todas tus misericordias y bondades. Te pido, Padre, por favor, que nos guíes, que nos fortalezcas, Padre bueno, que nos edifiques, y que tu palabra sea expuesta con veracidad a tu pueblo. Padre, este texto que hemos leído, Señor, todo tu evangelio, toda tu palabra es tuyo, Padre. Señor, no importa si soy yo o mis debilidades, tu palabra sea de bendición y edificación para tu iglesia, y que seas tú hablando para tu gloria, Padre bueno, y para tu gloria. A ti nos encomendamos, Señor nuestro y Dios eterno, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, como ya hemos venido viendo, Marcos en su evangelio nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. A Jesús como el Hijo de Dios. Vemos que el hecho de que Él sea el Hijo de Dios era algo que era afirmado por las señales y milagros que Él hacía. Todas las señales y milagros que Él hacía evidenciaban que Él era el Hijo de Dios. Pero su objetivo no era venir a hacer señales y milagros, sino a predicar la palabra de Dios. Vemos que a causa de las señales que Él hacía, las multitudes le seguían. Y que a causa de la palabra de Dios que Él predicaba, los religiosos le odiaban y le aborrecían. Por eso Él empezó a enseñar en parábolas, para que solamente aquellos que tuvieran oídos para oír pudiesen entender el significado de las mismas. Ahora, viendo el contexto más inmediato, recordemos que los discípulos habían estado con el Señor del otro lado del río, ¿cierto? Del otro lado del mar de Galilea, y que ellos habían cruzado en barcas con Él. En la noche anterior a ese viaje, vemos que ellos se encuentran con una tormenta, acaso lo que amenazó con destruirlos, con hundirlos, una tormenta tan aterradora que los que eran pescadores entre ellos quedaron aterrorizados porque no sabían qué hacer. Pero algo que les aterró aún más que aquella tormenta, con todos sus vientos y todas sus tempestades, fue darse cuenta de quién era la persona
que estaba con ellos en la barca. Cuando ellos entendieron que el que iba con ellos en la barca era el Hijo de Dios, quedaron totalmente aterrados. Tan aterrados que todo el miedo que sentían por la tormenta que estaba a punto de destruirlos se les desvaneció en un momento y quedaron completamente atónitos, asombrados, porque no sabían, no podían explicar cómo era que había ocurrido esto, cómo era que aún el cielo y el mar lo obedecían, cómo era que Dios estuviera en persona allí con ellos, porque era Dios. Por eso ellos preguntan: ¿quién es este que aún el cielo y el mar le obedecen? La pregunta ya implica la respuesta de que solamente el que hizo el cielo y el mar tenía autoridad para hacer eso. Y por eso quedaron aterrados, porque si la tormenta podía destruirlos, ¿cuánto más, si él quisiera, no podría hacerles el que detuvo a la tormenta? Si con una sola orden detuvo aquella feroz tormenta, ¿qué no podría hacer si él quisiera en su contra? Y sabiéndose pecadores, ciertamente, igual que todos nosotros, sabiendo que somos pecadores, al estar en la presencia de este divino ser, quedaron atemorizados y asombrados. Bueno, pues es precisamente después de esa tormenta, cuando ellos cruzan el lago, donde continúa el pasaje. Ya leímos todo el pasaje completo del 1 al 20, pero lo que vamos a ver en esta ocasión solamente son los primeros 7 versículos. Te voy a leer una vez más. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Como ya dije, esta había sido una noche como ninguna otra habían tenido los discípulos del Señor. Una noche de miedo y una noche de gloria, porque habían visto un atisbo de la gloria de Dios en Cristo. Entonces, cuando ellos salieron de sus embarcaciones en ese día, ciertamente la visión que ellos tenían de Cristo ya no era la misma que habían tenido en Capernaum cuando partieron. Ya no era la misma, porque aquella terrible tormenta había quedado totalmente olvidada a causa de lo que había pasado. Recordemos entonces, como ya dije, que ¿qué fue lo que hizo el rey? Demostró que tenía autoridad sobre lo natural, sobre la naturaleza. Él reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Todo esto le demostró a sus discípulos que él era el rey, no solamente esperado por los judíos, sino el rey del universo, que él era soberano y que él es Señor sobre todo. Él es Señor sobre todo. De manera que al llegar a la región de Gadara, los discípulos se encontraban totalmente conmocionados, porque no se nos dice que haya pasado un lapso de tiempo. O sea, eso fue en esa noche, se cesó la tormenta, no se nos dice qué pasó, si se quedaron ahí hablando, si le preguntaron algo a Jesús en esa noche, porque por el contexto no amaneció enseguida. Sin embargo, ellos llegaron al día siguiente, entonces ellos tuvieron que pasar un tiempo allí meditando acerca de esto que había, de esta experiencia que habían tenido. Y es en esa mañana siguiente, después de este momento, que no se nos cuenta, que ellos llegan al lado opuesto del mar de Galilea, al territorio gadareno. Marcos llama a este lugar la región de los Gadarenos, mientras que Mateo y Lucas lo llaman la tierra de los Gadarenos. No, eso no es ninguna contradicción, porque la tierra de los Gadarenos, la región de los Gadarenos, se refiere simplemente a que ahí es donde habitan los Gadarenos. Así que no vemos ningún tipo de inconveniente en eso. ¿Qué era lo que los discípulos creían acerca de este viaje? Seguramente, como antes, en el día anterior, Jesús había estado en Capernaum, a la orilla de la playa, del lago, del mar de Galilea, en una barca,
con las multitudes atiborrándolos. Al cruzar el mar, lo que ellos esperaban era, no, la razón por la cual Él nos está diciendo que crucemos del otro lado es para poder descansar de tanta gente. Porque es que la gente está así, eso fue ayer. Y anoche hubo una tormenta que casi nos mata, o sea, no tenemos descanso. Porque después de tanta gente, de toda esa conmoción, nos encontramos con una conmoción aún peor, la conmoción de la naturaleza. Y luego la conmoción de saber que hay una persona que controla la naturaleza, que está allí con nosotros. Así que ellos dijeron, bueno, ya por fin llegamos a Gadara, por fin podemos descansar, ya no hay más multitudes que nos siguen. Y es que Gadara no era una región judía, Gadara era una región gentil. Era una región gentil. Eso ya no pertenecía a Israel, era un lugar en el que estaba totalmente lleno de personas no temerosas de Dios. Entonces, cuando ellos llegan allí, se encuentran con la razón por la cual el Señor seguramente planeó el viaje hacia allí, porque había de encontrarse con un hombre que estaba endemoniado. Y es interesante que se nos diga que es un hombre que está endemoniado, porque si hemos leído Mateo, si recordamos cuando vimos este texto en Mateo, se nos dice que son dos hombres endemoniados, no uno solo, sino que el que interactúa con Jesús, que se hace llamar Legión, ese es el centro de la narración. Por eso no se nos menciona el otro, no es que no haya otro endemoniado, sino que solamente se está mencionando aquel que interactúa directamente con él. O sea que no es una contradicción de que en Mateo diga que eran dos y acá diga que era uno, porque aún en Mateo se ve que el centro está solamente en uno. Como el otro está allí haciendo un papel secundario, Marcos lo omite. Ese es el énfasis que hacen Marcos y Lucas. Por eso ambos omiten a este otro endemoniado. El hecho de que el hombre tuviera un espíritu inmundo, ya dije, indica que está endemoniado. Una persona endemoniada, una persona que está en posesión de un espíritu inmundo. Por eso se habla de un endemoniado. Lo que se está describiendo es una persona que está siendo habitada, como si fuera una casa, por un demonio. Y son controlados hasta en gran manera por estas entidades sobrenaturales. A las que podemos llamar demonios o también ángeles caídos. Porque recordemos que son ángeles que cayeron de su estatus de gloria junto a Dios. Ahora, debido a que estos demonios vivían en las personas, ¿qué era lo que el Señor hacía cada vez que se encontraba con uno? Los liberaba. Es decir, dejaba a las personas libres de este demonio que había estado atormentándolos durante tanto tiempo. Esta no es la primera vez que él echa un endemoniado, un demonio de una persona endemoniada. Sin embargo, esta vez fue muy especial, porque no era solamente un demonio, ¿cierto? Se nos habla de algo mucho mayor, de una legión. Sin embargo, se nos presenta como uno solo. Aunque sean muchos demonios, hay uno que habla por ellos y se unifican. Y debemos entender entonces que si bien la obra de los demonios no es andar poseyendo a la gente por allí, porque ellos no actúan así, ellos actúan a través de promover el error, de promover las mentiras, de promover una falsa religión. Ellos aún hacen señales y milagros para que la gente no crea en la verdad y no se arrepienta, para que crean mentiras. Ellos también pueden hacer cierto tipo de cosas así, para que la gente no crea la verdad y aún crea a la apostasía. Es decir, que se aparten por completo de Dios. Y si hay personas que están en el pueblo de Dios, puedan ser llevadas por Él. El caso de una persona endemoniada es un caso, por así decirlo, extremo. No es lo habitual en los demonios. Los demonios no andan poseyendo a la gente. No, ¿cuál es nuestra principal estrategia? Vamos a poseer por el mundo aquí. Somos más demonios que gente, cada uno posee una persona y listo, controlamos el mundo. Pero vemos que ellos no actúan así, ¿cierto? No actúan así. No sabemos por qué ocurre esto a ciencia cierta. Puede ser, pero más probable es porque Dios en su soberana voluntad les impide que hagan eso. Porque ellos no pueden hacer nada a menos que Dios les dé la mano. Entonces vemos que ellos actúan de esta forma
poseyendo a las personas solamente en casos extremos y puntuales, quizás con personas que de alguna u otra forma estuvieron muy relacionadas con ellos. En esa época lo más común era que personas estuvieran relacionadas con algún tipo de idolatría o algo por el estilo, o algún tipo de lo que nosotros llamamos brujería o cosas relacionadas a esto. Porque si recordamos antes, en Marcos, cuando Jesús había libertado a una persona endemoniada, ¿qué había pasado antes? La persona endemoniada no estaba endemoniada como él, estaba endemoniada porque tenía la mano seca. O sea, era una enfermedad que el demonio le estaba produciendo. Pero ahora vemos una persona que si nosotros lo vemos diríamos, este tipo está loco. Es lo que uno habitualmente hoy día llama un loco. Una persona que anda por las calles, así, todo sucio. Bueno, algo así, pero peor. Así era una persona endemoniada. Por eso es que este es un caso extremo. Porque a otras personas pueden ser endemoniadas afectándole ciertas partes del cuerpo, produciéndoles enfermedades o malestares, pero aquí es una persona que ha sido controlada por completo. De manera que controlaba el cuerpo y aún hasta la mente de las personas. Esto producía este tipo de síntomas físicos que van más allá de todo tipo de explicación que la gente pueda dar. Ahora, cuando la Biblia habla de lo poderoso que son estos seres, no lo hace para enfatizar lo poderoso que son estos seres, sino para enfatizar lo poderoso que es Dios, que está demostrando cuán grande es el ejército enemigo para demostrar cuán grande y poderoso es Dios. Eran una legión, cierto, pero solamente el rey con su presencia bastaba para hacerlos temblar de miedo. Si recordamos el relato de Sansón y los filisteos, Sansón mató, cierto, ejército de filisteos con la quijada de un burro. Eso demostraba lo fuerte que era, porque entre más fuerte, mejor es el daño que puede hacer sin importar cuán fuertes sean los oponentes. Entonces, al mostrar cuán grande y cuán poderosos son los oponentes, se demuestra cuán grande y cuán poderoso es aquel que vence a estos adversarios, a estos seres demoníacos. Y esto se aplica especialmente al ministerio de Jesús. Por eso vemos que él, entre las señales que hacía, estaba sanar enfermos y echar fuera demonios, porque era una señal inequívoca de que él era el rey. En la época podían existir personas que se enfrentaban a los demonios. De hecho, los fariseos tenían personas que se encargaban de exorcizar a la gente, pero no lo hacían así. Tenían que hacer una serie de rituales y cosas, y demoraban sus horas ahí dándole vete demonio y haciendo todo tipo de cosas. Y al final el demonio se iba o se calmaba, o supuestamente se iba, por lo menos se calmaba, se tranquilizaba, pero después de mucho tiempo ahí casi que rogándole como para que se aburra de tanta vaina, y el demonio ya lo deje quieto. Pero vemos que con el rey no es así. El rey no viene y se queda allí entonces no, como son una legión, tráigame un vaso de agua porque esto va para el agua, cierto, no. Él demuestra cuán poderoso es él. Y esto porque él es el rey. Ahora, debemos tener presente que las posesiones demoníacas ocurren en personas que han estado altamente influenciadas por los demonios, y por lo tanto no pueden ocurrir en nosotros, porque en nosotros habita el Espíritu de Dios. Si en nosotros habita el Espíritu de Dios, los espíritus inmundos no pueden habitar aquí. Por eso dice Juan, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De este endemoniado se nos dice que no era que andaba por las calles como un loco, sino que andaba en el cementerio, andaba en los sepulcros. Esa era su morada, él vivía en los sepulcros. Tú veías el sepulcro por ahí, veías un hueco abierto y de pronto salía el tipo así, todo loco, haciendo algún tipo de señal que demostraba que era este hombre endemoniado. Y es que los cementerios de la época tampoco los imaginemos como los cementerios de ahora. Los cementerios de la época era que buscaba una montaña y entonces en la parte de la montaña hacía un hueco y ahí metían a la gente. Hacían un tipo de caverna, un túnel, donde metían y enterraban a las personas, y esa era su casa, una de esas cavernas. Los cementerios eran lugares que los judíos evitaban. Ellos no se acercaban a los cementerios. ¿Por qué? Porque sabían bien por la ley que el que tocase un muerto quedaba impuro. Así que ellos no iban a correr el riesgo de andar tocando un muerto y quedar impuro. Por eso los judíos procuraban alejarse de los cementerios.
Y eso hacía que fuera un lugar mucho más tranquilo para el endemoniado. Además, él se encontraba en una región gentil donde casi no había judíos. Los que habitaban allí eran gentiles, paganos, personas que no tenían ningún tipo de temor de Dios. Así que eso haría que este endemoniado se sintiera mucho más cómodo y por eso muchos más demonios pudieran venir a habitar a él. Y Lucas, Marcos no lo dice, pero Lucas nos añade y nos dice que este endemoniado no vestía ropa. Ahora, el hecho de que él anduviese sin ropa no solamente indica un tipo de perversión sexual y de vergüenza, sino que además nos evidencia el tipo de tormento que la persona sufría, porque al no tener ropa estaba expuesto al frío, al calor, y si se sentaba en el suelo, si se raspaba, si se rozaba con alguna piedra, estaba totalmente expuesto a todas estas cosas. Así que para los discípulos tuvo que ser una sorpresa bien grande cuando este hombre se acercó a ellos, cuando ellos llegaron al matadero. Tuvo que ser una sorpresa bien grande ver a este endemoniado que venía hacia ellos. Así que después de la traumática noche que habían tenido con la tormenta y viendo la revelación del Señor Jesús, ahora viene un endemoniado hacia ellos. Viene un endemoniado hacia ellos, no era un endemoniado cualquiera. Se nos dice que la gente de allí había tratado de controlarlo, ¿cierto? Que le ponían grillos y cadenas, pero él las hacía pedazos. Porque así de fuerte era tantos demonios juntos. Ellos desmenuzaban los grillos y las cadenas, nadie le podía controlar. Básicamente él hacía lo que él quería porque era un ser sobrenatural. Sin embargo, no era que él quisiera hacer alguna cosa, la persona no tenía una libertad de sus capacidades, él era consciente de lo que estaba pasando, él sabía lo mal que se encontraba, pero no podía hacer nada. Vemos que aún trataba de hacerse daño a sí mismo y no lo lograba, de manera que se encontraba en un total peligro. Y eran seres, este endemoniado y el que lo acompañaba, que dice Mateo, nos dice Mateo de que eran feroces en gran manera. Si tú los veías, lo que hacías era, si tenías tu casa te encerrabas, y si no salías corriendo, no sabías qué podían hacer. Era mucho mejor encontrarse con una fiera salvaje que con uno de estos hombres. Seguramente ellos andaban allí y aterrorizaban a las personas porque ellos venían y gritaban y vociferaban todo el tiempo. Y por lo que se nos dice, ellos seguramente fueron a la orilla para aterrar a las personas que acababan de llegar, porque eran judíos. Ellos querían hacerle daño. Sin embargo, lo que ellos no se encontraron con lo que ellos no esperaban. Al llegar a la orilla se encontraron con que la persona que había llegado era Jesús, el Rey del universo. Y por eso vemos que son los endemoniados, en este caso el endemoniado se narra en Marcos, el que entra en pánico. El demonio iba corriendo a aterrorizar a Jesús. Sin embargo, cuando lo vio, lo que hizo fue que se arrodilló. Ese es un acto de adoración. Y el demonio no se arrodilló porque se arrepintiera de ese demonio. Se arrodilló porque estaba sujeto a la autoridad del rey. Y ante su presencia no le quedó de otra, aunque no quisiera, era arrodillarse. Él sabía que estaba delante del juez supremo. De manera que aquellos demonios, aquellas personas tan endemoniadas, que eran tan poderosas y feroces, que todos le tenían miedo, que rompían las cadenas y las desmenuzaban, cuando vieron al rey, cuando sintieron su presencia, fueron ellos los que quedaron aterrados. Por eso él dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esas no son las palabras de alguien que va a asustar al otro, ni va a aterrorizarlo, ni hacerle algún tipo de mal. Ellos sabían quién era Jesús, porque ellos, los demonios, antes de ser demonios, ¿qué eran? Ángeles. Estaban al servicio de Dios y ciertamente sabían quién era aquel que los había creado. Ellos sabían quién era Jesús. Y por eso se refieren a Él de la forma más elevada. El Dios Altísimo. El Dios Altísimo quiere decir aquel que tiene autoridad sobre todo. Aquel que no es alto, sino altísimo, cuya autoridad es sobre todo poder y sobre toda hueste. De manera que lo están igualando a Dios en su esencia, en su naturaleza. Y por eso
comprensible el temor que el demonio sentía ante el rey. Sin embargo, el demonio también sabía que no era su tiempo. Él sabía que el rey había designado un momento en el cual había de juzgarlo, para atormentarlo. Y ese momento todavía no era ese. Todavía no era el momento. Por eso, consciente de eso, sabiendo que todavía no era el momento, por eso le pregunta que si ha venido a atormentarlo antes del tiempo. Lo único que él podía hacer en ese entonces era suplicarle. Le suplicaba al rey por su misericordia, por su misericordia. Por eso él invoca un juramento. Por eso dice: te conjuro. Si te conjuro es, por juramento. Está pidiéndole un juramento. Está jurando por Dios, pidiéndole que no le atormente. Porque sabe que el estado en el que se encuentra, lo que le depara, es el tormento eterno en el infierno. Eso es lo que les espera. Al igual que los ángeles que han pecado, ellos saben que lo que les depara es inevitable. Solamente no quieren que se haya ese momento. Sin embargo, ese momento llegará. Ese momento en el cual ellos se enfrenten al gran rey. Pero no solamente ellos, porque la Escritura nos dice que allí en el mismo lago de fuego en el que fue arrojado el diablo, la bestia y el falso profeta, serán arrojados también todos aquellos cuyo nombre no se han inscrito en el libro de la vida. Serán arrojados todos aquellos que no han nacido de Dios, en el mismo lugar preparado para el diablo y sus ángeles. La diferencia es que ellos son conscientes de eso, y las personas que andan por este mundo sin Dios no lo son. Así que nosotros no tenemos por qué tener miedo a este tipo de cosas, a las entidades sobrenaturales, a los seres, al mal sobrenatural que anda a nuestro alrededor. No tenemos por qué tenerle miedo a los demonios, a los fantasmas, o a cualquier tipo de manifestación sobrenatural, que en realidad todo eso son los demonios. Todo este tipo de entidades y fenómenos, aún la brujería y todas estas cosas, son los demonios. Y ellos no tienen ningún tipo de poder sobre los que son hijos de Dios. No tienen. Si un demonio viene contra nosotros y nos causa algún tipo de mal, es porque Dios se lo ha permitido. Porque recordemos que Pablo tenía un aguijón en su carne, pero ese aguijón, ¿quién se lo ponía? Un emisario de Satanás. Un emisario de Satanás. ¿Y qué hace él? Él reprendió al diablo para que se fuera. No, ¿verdad? Él rogó a Dios 3 veces que le quitara eso. Y Dios le dijo que él se bastara de su gracia. O sea, le dijo: ahí tienes ese demonio, yo te voy a dejar. Pero porque tenía el visto bueno de Dios, de que eso pasara así, precisamente para que Pablo no se autoexaltase. Era para su bien. De manera que ellos no pueden hacer nada, ellos no pueden poseerlo, y los ataques que pueden hacernos están limitados y controlados por Dios. Así que no tenemos por qué tener miedo. No debemos asustarnos y aterrarnos ante este tipo de cosas. No debemos tener miedo a ser poseídos, y tampoco debemos tener miedo a este tipo de cuestiones sobrenaturales, este tipo de cuestiones de terror, porque el Señor, nuestro Dios, que vive en nosotros, está con nosotros. Por eso no tenemos ataques, no tenemos miedo a este tipo de ataques. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros para enfrentarnos a estos seres demoniacos? Bueno, ya lo hemos visto cuando estudiamos la carta de Efesios, ¿cierto? Si ellos temen a Cristo, ¿qué hemos de hacer nosotros? Vestirnos de Cristo. Hemos de ponernos la armadura de Dios y vivir una vida santa y piadosa delante de Él. Y Él se ocupará de esta asunto. Así que debemos confiar plenamente en Dios, debemos confiar en Él, porque es muy fácil decir todo esto ahora cuando uno está aquí tranquilo, así, no está pasando nada. Pero entonces cuando sientes que estás en el cuarto oscuro, solo escuchas la bulla así, enseguida, Dios, entonces entra el miedo, y nos cuesta orar, y vestirnos, y usar las armas que se nos han provisto, porque a los creyentes los demonios no nos van a poseer, ellos nos van a atacar, es nuestra santidad. Ellos van a procurar que nosotros nos desviemos del camino. Así que no temamos a estas cosas. No debemos temer a estas cosas, porque Dios está con nosotros. Ese fue precisamente el problema de los discípulos cuando estaban en la barca. Pensaban que se iban a morir porque los iba a matar algo natural. Pero cuando se dieron cuenta que Cristo estaba allí, se sintieron avergonzados, se sintieron temor. Entonces dijimos: ¿cómo voy a tenerle yo miedo a eso?
al mar y al viento, si aquí está Dios. Ahora tengo yo miedo de Él, me siento avergonzado. Si debiéramos sentirnos también ante este tipo de situaciones, porque es básicamente lo mismo, sino que en aquel caso era un fenómeno natural y acá es un fenómeno sobrenatural. Por tanto, lo uno como lo otro tendrán que rendirle cuentas a Dios y están sujetos a Cristo nuestro Señor. Sujetémonos a Cristo, porque de Él dependemos nosotros, no de otra cosa. No nos afanemos, no nos angustiemos, nada puede ir en contra del plan y el propósito de Dios. Así como Dios nos libra de todo tipo de mal natural, ciertamente nos libra de todo tipo de mal sobrenatural. Confiemos en nuestro Señor y encomendemos nuestra causa a Él. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y tú nos proteges siempre. Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos a no vivir atemorizados, aterrados por este tipo de cosas sobrenaturales y estas cuestiones, Padre amado, porque tu Espíritu vive en nosotros y tu palabra nos dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Son los demonios y estas entidades sobrenaturales las que tiemblan ante tu gran poder, ante tu grandeza y tu gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir confiados y a hacerle frente a todas estas entidades, no por nosotros mismos, Señor, sino por Cristo nuestro Salvador, porque ellos no van a tratar de poseernos, ni de tampoco, Señor, de hacernos este tipo de mal que hacen con los que no te conocen, sino, Padre, que tratarán de desviarnos del camino de la santidad y de la verdad. Ayúdanos a ser santos, a hacer uso, Señor, de las herramientas que tú nos has provisto y a hacerle frente a las huestes de las tinieblas, caminando en santidad delante de ti. Te alabamos, Señor, porque la victoria nos ha sido dada por ti y por tu grandiosa gloria. A ti nos encomendamos, Padre eterno y rey bueno, en el nombre de Cristo nuestro Rey y Señor. Amén.